Primero vamos a presentarnos para que todos los presentes en esta noche conozcan un poquito más de Codopsi. Nuestra misión: somos una institución sin fines de lucro encargada de regular, promover y velar por el ejercicio ético de la psicología en la República Dominicana, así como la preparación científica continua que nos convoca en esta noche y el bienestar integral de nuestros colegiados. Nuestra visión: ser una institución destacada a nivel nacional, ejemplo de excelencia por su ética, profesionalismo y alto prestigio, que reúna a todos los psicólogos y psicólogas con ejercicio activo en la República Dominicana, comprometida con el desarrollo en beneficio de la dignificación de la profesión y la salud mental de la ciudadanía dominicana, con nuestros valores: ética, profesionalismo, compromiso, respeto, legalidad y transparencia. De esta manera iniciamos este conversatorio en esta noche, y a continuación vamos a presentar a nuestra moderadora de esta noche, la licenciada Celine Madera, psicóloga clínica, intervención en crisis y trauma, con doble titulación en la Universidad de Salamanca, España, especialista en psicoterapia de duelo y pérdidas ambiguas, especialidad en teoría de apego, en intervención en crisis y desastres naturales, miembro de la Federación de Mujeres Empresarias Dominicana, presidenta de la Fundación de Responsabilidad Social, secretaria general nacional del Colegio Dominicano de Psicólogos Codopsi actual, y ahora mismo será nuestra moderadora en esta noche. Celine, bienvenida a esta su casa. Los micrófonos son de usted. Muchísimas gracias, Perla. De verdad que para nosotros el Consejo Directivo Nacional 2023-2024 es un honor tenerlo a todos ustedes en esta sala, en el cual vamos hoy a oír, a escuchar a dos excelentes colegas. Una de ellas es nuestra querida amiga y hermana Andrea Manjarrés, que siempre ha estado dispuesta, siempre ha estado, vamos a decir, pendiente de todo lo que tenga que ver con el Consejo, desde dentro como desde afuera. Estuvimos juntas en la directiva 2017-2018 y de ahí comenzamos a tener una pequeña relación que con los años se ha hecho bastante grande y sólida. Y también tenemos otro colega que es ya de colombiano y hoy va a estar con nosotros ampliando lo que sería estos conocimientos que nosotros vamos a tener y vamos a estar compartiendo con ustedes. Junto con ellos, pues vamos a estar conociendo y actualizándonos con relación a todo lo que tenga que ver con la telepsicología adaptada a lo que es la psicología y con lo que es la inteligencia artificial también adaptadas a la psicología. Es una oportunidad para nosotros poder poco a poco irnos introduciendo en lo que es esta nueva modalidad y una realidad, porque para nadie es un secreto que las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, todo lo que son los mecanismos, vamos a decir, que tengan que ver con tecnología, van a estar presentes a partir de ahora, van a estar siempre presentes en todo lo que tenga que ver en los ámbitos profesionales. Y la psicología pues no se puede quedar atrás. Por eso cuando la querida amiga Andrea se puso a la disposición del CODOPSI y de esta gestión para poder hablar de estos temas, pues inmediatamente dijimos que sí, porque son temas que tenemos nosotros que acuñarlo, que abrazarlo, porque van a estar presentes a partir de ahora en todo lo que tenga que ver el ámbito profesional. Por eso quiero, en este sentido, darle la bienvenida a los dos
y voy a comenzar justamente con mi querida Andrea, que es, voy a decir una pequeña reseña, porque a todo esto, si nos ponemos a hablar y a decir todo lo que ha hecho y todo lo que ha estudiado y las capacitaciones que tiene Andrea, pues entonces nos vamos a pasar la noche y no vamos a poder hacer lo que es eh, nuestro conversatorio. Pero Andrea es psicóloga clínica, es dominico-colombiana porque ya está bien aplatanada, es docente e investigadora con 15 años de experiencia en prestigiosas universidades de Colombia y la República Dominicana. Acá, como la UAS, la UNFU, la UCAMAIMA y la UNE. Magíster en Psicología y Educación y Desarrollo Humano, al igual que doctora notable mención cum laude en promoción de la autonomía y atención sociosanitaria a la dependencia de la Universidad de Valencia, España, con amplias habilidades para la investigación, docencia, asesoría y consultoría. En diversas áreas ha sido merecedora de varios reconocimientos por su trabajo profesional y por sus investigaciones. Es la creadora y actual directora de la revista de investigación estudiantil de psicología REDEPS. Es psicoterapeuta, terapeuta comunitaria, experta en telepsicología, una de las autoras de la Guía para el Espacio de la Telepsicología en la República Dominicana. Actualmente es representante de campo de psicología educativa de COPSI, Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Tolima. Es CEO y socia del Centro de Investigación Econométrica del Norte, 100. Pero aparte de eso, también es una fiel colaboradora del Colegio Dominicano de Psicólogos desde hace mucho tiempo. Vamos también a hacer una pequeña reseña de nuestro querido Carlos Mario Torres, que es un colega colombiano que hoy nos place y nos honra con su presencia aquí en este conversatorio. El colega Carlos Mario es psicólogo colombiano, graduado de la Universidad de Ibagüe, especialista en pedagogía, Universidad de Tolima, magíster en territorio, conflicto y cultura, Universidad de Tolima, especialista en recursos humanos y competencias ciudadanas, Universidad de Tolima, candidato a doctor en ciencia de la educación, Universidad de Cuauhtémoc en México, experto en la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial a la psicología, con más de 18 años de experiencia profesional y docente en diferentes áreas como la clínica educativa, jurídica y sociocomunitaria. Experiencia en áreas de docencia y académicas administrativas a nivel universitario. Investigador con publicaciones en revistas indexadas, experiencia en el campo formativo investigativo, coordinación semilleros de investigación, asesor de tesis de grado a nivel progrado y pregrado, miembro de grupos de investigación reconocidos a nivel nacional de universidades públicas y privadas. También tiene experiencia en la dirección y edición de revista Divulgación Nacional Colombiana en universidades públicas. Actualmente es psicólogo en la Casa de la Justicia de Ibagüe, Colombia. O sea, que si ustedes pueden ver, tenemos esta noche un banquete de especialistas y de tema, en los cuales esperamos que todos y cada uno de ustedes, los que están dentro de la sala, pues aprovechen esta oportunidad, tomen notas ¿verdad? Con un lápiz y un papel para que podamos todos aprender un poquito más sobre la telepsicología y también lo que es la inteligencia artificial y sobre todo cómo podemos nosotros aprovechar esto para fortalecer lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Así que, Andrea, te dejo las palabras. Espero que sigamos en lo adelante, pues oyendo y escuchando todo lo que tengan ustedes todos que decirnos para aprender. El micrófono es tuyo, Andrea. Vale, muy buenas noches. Muchísimas gracias al CODOPSI por esa apertura, como siempre, por ese apoyo, a mi querida amiga Celiné, por su apoyo especial en esta actividad. El colegio siempre
tengo que decir que ha tenido una actitud de apoyo a todos los colegas que quieran acercarse a aportar. Y aunque hace un año y medio estoy residiendo en Colombia, sigo trabajando con la República Dominicana y mi corazón indiscutiblemente está dividido y también tengo la mitad de mi corazón en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, que están con nosotros en este momento. Quiero contarles un poquito también para los que no conocen a CIEN. CIEN es la otra empresa que está colaborando con esta actividad. CIEN es el Centro de Investigación Econométrica del Norte, es un equipo nacional e internacional de profesionales que trabajamos en diferentes áreas del conocimiento desde el 2018, ¿sí? Y tenemos un programa que se llama Psicología a la Vanguardia, donde definitivamente creo que hemos logrado interesantes aportes a la psicología en República Dominicana en términos de capacitación y actualización, y también lo hemos hecho en diferentes momentos muy de la mano con el colegio, dado que también hemos desarrollado programas conjuntos. En el día de hoy, pues vamos a tener este conversatorio de telepsicología e inteligencia artificial. Por mi parte les hablaré de telepsicología, Carlos Mario les hablará de inteligencia artificial y vamos a hablar alrededor de unos 20 minutitos cada uno y ahí vendrán pues, la parte de las preguntas. Empecemos por aclarar el concepto de telepsicología. Es la presentación de los servicios psicológicos empleando la tecnología, ¿sí? Tanto para diagnosticar como para intervenir en diferentes contextos. A veces creemos que esto es solo en el ámbito clínico, pero realmente es todas las áreas de la psicología podemos trabajar y a través de diferentes dispositivos, ¿no? Celulares, laptops, tablets. Otra cosa muy importante que hay que tener claro es que la telepsicología puede ser sincrónica o asincrónica, ¿sí? Sincrónica cuando estamos las dos personas, bueno, todas las personas conectadas al mismo tiempo, y asincrónica cuando no estamos conectados con que las personas pueden acceder a la información. Entonces, esta es la definición que tiene la APA desde el 2013. Aclaramos algo. La telepsicología no nace con la pandemia por COVID-19 en el 2020. La telepsicología tiene más de una década de evolución y cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de psicoeducación a través de sitios web, de las diferentes páginas, redes sociales, ahí estamos hablando de telepsicología, sino telepsicología asincrónica, ¿cierto? Estamos haciendo dejamos unos materiales, piensa lectura, videos, imágenes, con información, eso también es psicoeducación, eso también es telepsicología, las apps, ¿sí? Que se utilizan que para meditación, relajación, eso también es telepsicología, entonces también es bien importante que empecemos a clarificar ese tipo de cosas. Hablemos de cuáles son las ventajas que tiene la telepsicología. Sí puede llegar a ser igual de eficiente de lo presencial desde que cumplamos, ¿verdad?, con ciertos requisitos que vamos a hablar ahora. En el momento de la pandemia, ¿sí?, no generó un riesgo de contagio, ¿sí? Todavía tenemos muchas situaciones de virus o poblaciones muy distantes que pueden generar incluso un riesgo al desplazarse por alguna situación climática, por conflictos armados. Entonces, todo esto genera también una posibilidad de acercarnos a poblaciones que pueden representar un riesgo para los profesionales. Representa una disminución en términos de tiempo y dinero, en términos de transporte, tanto para los usuarios como para el profesional de la psicología. Amplía la posibilidad de cubrir un mercado mucho más amplio, muchísimo más amplio, ¿sí? Porque antes, si uno vivía en San Pedro, pero bueno, mis pacientes son de San Pedro, cerca aquí, o San Francisco, de Santiago, Santo Domingo, localidades, pero cuando hablamos de telepsicología tenemos la posibilidad de ampliar nuestro mercado incluso fuera del país, ¿verdad? Entonces, esto es una gran posibilidad y también ayuda muchísimo a la gente. Yo recuerdo en consulta a veces personas que viajan 2, 3 horas para poderme ver en San Francisco de Macorís, donde tenía mi consultorio. Entonces, esto es una gran ventaja.
También para los clientes existen más opciones, ¿cierto? No solo los psicólogos que están locales ahí cerquitita. Disminuye los tiempos de evaluación, dado que nos ayuda con la automatización, estos test automáticos, ¿verdad? Mayor flexibilidad en los horarios para prestar los servicios. Puede ser que yo tenga mi trabajo ya, por ejemplo, en una institución pública o privada y fuera de horario, entonces en los horarios de las tardes, en las noches cuando salga, puedo ejercer. Esto es de beneficio tanto para el psicólogo como para los consultantes. Es aplicable a todas las áreas de la psicología. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, yo diría que la principal desventaja son las limitaciones en la observación del lenguaje corporal, ¿cierto? El no poder observar todo, sino lo que la cámara cubre. Entonces yo no sé qué está haciendo con los pies, si yo bajo las manos y ustedes no la pueden ver. Pueden existir problemas en la conexión, ¿cierto? En el Internet o en la energía eléctrica, que son problemas que tenemos comúnmente en República Dominicana. Los consultantes pueden tener dificultades en encontrar un lugar donde cuenten con privacidad. Esto es muy importante, es la precisión. No accesible para las personas que no cuenten con dispositivos electrónicos o conexión a Internet. Mayor dificultad en la privacidad de datos, ¿no? Acá tenemos que tener ciertos cuidados con relación al uso de la tecnología, el envío de los informes, todo este tipo de cosas, y tienes limitaciones sobre todo en la parte de atención a crisis, ¿no? Si una persona me hace crisis allí, entonces pues no le puedo dar un soporte directo, aunque para eso hay unos protocolos que incluyen, por ejemplo, que uno previamente tiene contacto de emergencia, pues cualquier cosa, por ejemplo, una ideación suicida, así que veamos muy elaborada, una crisis fuerte, tal, se desmayó, entonces podemos llamar al contacto de emergencia, pero pues diría que el primero y el último son los limitantes más grandes que tenemos desde el lado de la telepsicología. ¿Qué retos tenemos? Bueno, por un lado, la falta de regulación. En República Dominicana, pues puede ejercer telepsicología a menos que estén acorde a la ley general del psicólogo, sí, pero no existe una legislación específica que hable de la telepsicología ni de la telemedicina en general. Sí. Y eso pasa en muchos de los países de América Latina. En algunos se reguló después de lo del COVID. Tenemos una falta de infraestructura, ¿sí? Algunos países tienen estas dificultades como la parte de la conexión a Internet, también digamos, cuando las instituciones como tal quieren ofrecer este servicio, tienen que saber que uno como quiera tiene que contar con el espacio y la muy buena conectividad, la cámara, que es tan importante en los servicios de telepsicología, tener una buena señal, la falta de capacitación. Muchas personas creen que ejercer telepsicología es simplemente yo prender el Zoom o el Skype, bueno, lo que sea que vayan a utilizar, el Meet, cualquier plataforma, y encender una cámara y lo hago de la misma manera, bien sea intervención individual y grupal, y realmente no, necesitamos unas capacitaciones específicas. En República Dominicana, en esto tengo que decir que orgullosamente, CIEN ha preparado más de 200 psicólogos que han hecho la certificación en telepsicología y para fortalecer entonces estas competencias que se necesitan. ¿Qué otra cosa? Pues necesitamos la adaptación a la psicología, a la tecnología, perdón, indudablemente el desarrollo de las habilidades del uso de las plataformas y de las herramientas tecnológicas, también unas adaptaciones y claridades respecto a la ética y la confidencialidad, ¿no? Garantizar la privacidad en el entorno, tener cuidado que no nos vayan a hackear nuestros equipos, que no se vayan por error a ir el expediente de una persona. Sí, tener mucho cuidado con esta parte de la confidencialidad de la información. Evaluación y diagnóstico precisos, ¿cierto? Que en este caso muchas veces incluso es mucho más contundente en la parte de los instrumentos. Construcción de la relación terapéutica. Esa construcción de la empatía y el rapport a través de la pantalla también requiere ciertas técnicas especiales de entrenamiento. Autorregulación y autocuidado. Esto también es importante, ¿no? Todo este estrés laboral y de pronto creemos que no, porque yo estoy trabajando desde casa, que no, y nos cargamos de igual manera, necesitamos la pausa entre consultantes, el tener cuidado con la postura corporal. Entonces esto también es un reto para cómo lo manejamos los psicólogos y las competencias interculturales. Esto es muy interesante porque una de las principales ventajas que yo particularmente le he encontrado como psicóloga clínica
y comunitaria que trabaja desde telepsicología individual y grupal es el acceso a tener consultantes de varios países. Yo trabajo con la mitad de mis consultantes son dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, especialmente en España, Italia y Estados Unidos. Para ellos es mucho mejor, es más económico, es mejor para ellos porque es una terapia en su idioma, pero entonces también hay ciertas adaptaciones culturales que uno tiene que tener claro frente al diferente contexto en el que están ellos y también cuando nos llegan pacientes que están fuera, ¿sí?, del contexto cultural de nosotros, entonces hay que tener tenemos cuidado de no patologizar las diferencias en las creencias y las costumbres que hay en los diferentes países, ¿no? Eso es un reto, esa parte de adaptación cultural como tal. Competencias para ejercer la telepsicología. Bueno, acá tenemos varias competencias que hemos de tener. Por un lado, la de comunicación, que sea efectiva, ¿sí? Ser capaces de comunicarnos a través de pantallas. Esto hay que saberlo manejar, tiene sus truquitos. Habilidades diagnósticas también, capaces de poder hacerlo pues, a través de esto que nos da la magia de muchas cosas, de manera online, incluso en neuroevaluaciones que son interesantísimas, que deben de utilizarse incluso en los procesos que se están haciendo presencial, porque igual son herramientas diagnósticas automatizadas que nos ayudan mucho a agilizar y a precisar los diagnósticos. Habilidades en intervención, como les decía, no es hacer lo mismo frente a una cámara. Hay adaptaciones tanto en términos de diagnóstico como intervención y hay otras técnicas creadas exclusivamente para la virtualidad, ¿sí? Habilidades en la gestión del caso, ¿sí? Tenemos que ser capaces de que sea efectiva, de que sea un manejo ético, que tengamos contacto con los familiares también o ese contacto de emergencia y, ojo con esta parte, la coordinación con otros profesionales de la salud. Es muy importante clarificar algo. Cuando usted ejerce telepsicología, la legislación que le cubre es la del país donde usted reside. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy viviendo en Colombia, pero la mayoría de mis consultantes son de la República Dominicana. ¿Cuál es la ley que rige mi ejercicio? Colombia. ¿Cuál es el COLSIP? Tiene, entonces, según las leyes colombianas, yo tengo que tener al día todos mis papeles. Esto es muy importante que lo sepamos, porque hay muchos dominicanos que dicen psicólogos, colegas que dicen, yo voy a ir a Estados Unidos y voy a trabajar con dominicanos allá. No, porque si usted se va a Estados Unidos, tiene que cumplir con lo que la APA le exige. ¿Listo? Ojo con esto, con lo que la APA le exige. Porque te rige la ley del país en el cual tengas residencia. Otra cosa importante es que entonces tenemos que conocer las redes de profesionales. Yo trato de saber, como el ministro en España, en Italia, trato de indagar, ¿sí?, cuáles son las redes de profesionales, pregunto qué seguro tienen, tal, por si tengo que remitir y poder contactar a dichos profesionales. Porque también es muy importante que sigamos manteniendo la regularidad y la ética en los procesos, por ejemplo, de revisión, aunque se hagan de manera remota, porque estas personas estén en otros países o en otras ciudades, porque puede ser que el psicólogo esté en Santo Domingo, pero el paciente, qué sé yo, sea de San Juan de la Maguana, ¿sí? Entonces es bien importante esta parte. El ejercicio legal de la telepsicología, entonces ya les decía, no existe una normativa como tal, pero se requiere desde luego ser licenciado en psicología, haber estudiado psicología, ya sabemos la parte del exequatur, la parte de estar colegiados, en el caso de la República Dominicana sí o sí es obligatorio para ejercer de manera legal. Y muy importante tener la distinción entre primer, segundo y tercer nivel de atención. Si hablamos de primer nivel de atención, todo lo que es prevención y promoción de la psicología lo pueden hacer licenciados y todos los demás. Si ya estamos hablando de segundo y tercer nivel de atención, especialmente en el ámbito clínico, es decir, cuando entendemos que una persona tiene una psicopatología, llámese como se llame, ansiedad, depresión, bipolaridad,
lo que sea que la persona pueda tener, ya estamos hablando de un segundo nivel de atención. Allí necesariamente la ley 2201 dice que tiene que ser un psicólogo clínico, es decir, una persona que tenga maestría o doctorado en el ámbito clínico. ¿Sí? Esto no quiere decir que la maestría o el doctorado tenga que llamarse psicología clínica, ¿no? Puede llamarse intervención clínica desde la perspectiva sistémica, terapia de pareja, terapia de familia, todo esto corresponde al área clínica, ¿sí? Esto es súper importante y aunque no está obligatorio de manera legal, pero realmente debemos de tener, como habíamos dicho, una capacitación. Hace unos años, en el 2020, sí, ese año, justamente con la pandemia, con la colega Yubelkis Castillo y con la colaboración de revisión de otros colegas, realizamos la guía para el ejercicio de la telepsicología en la República Dominicana, que en ese momento fue avalada por la directiva que estaba en el momento, que era presidida por Amaury Ramírez en ese momento. No sé si ahorita está en la página actual del CODOPSI, pero esta es la guía que teníamos en ese momento aprobada, que por cierto les sugiero a mis queridas que están ahí en la directiva del CODOPSI que se haga una revisión a la guía para una mejora, ¿no? Fue algo que sacamos con un gran esfuerzo de manera rápida, pero es necesario hacer una revisión para dar ciertas orientaciones precisas del ejercicio de la telepsicología. En República Dominicana tenemos una guía para el ejercicio de la telepsicología, tenemos un diagnóstico que se hizo de manera breve, un seguimiento, y donde hemos formado más de 100 psicólogos, casi 200 psicólogos en el ámbito, ¿sí? Esto era la guía y el pequeño diagnóstico que hicimos en el 2020. Voy a compartirles algunos puntos claves. En ese momento preguntamos en qué área trabajaron, participaron 96 colegas de diferentes áreas. Fíjense que la más común era el área clínica. Antes de la pandemia, solamente el 38.5% de los colegas participaban, hacían telepsicología, pero después de la pandemia, pues ya llegamos al 32.3%. Cuando dijimos las plataformas, pues WhatsApp y Zoom es el más común en intervención individual, seguido por la parte de WhatsApp y Meet. En la intervención grupal, el más frecuente uso es el de Zoom, seguido por el de Meet, y la mayoría de los colegas no habían trabajado intervenciones grupales haciendo uso de la tecnología. Con relación a la eficiencia, pues bueno, allí tendría el 42.7% de los colegas entendían que sí eran eficientes, el 31.2% decían que no, y tal vez el 26% de si eran los procesos psicológicos online podían ser igual de eficientes que los presenciales, ¿no? Y esta es la percepción, pero sabemos que en las investigaciones he dicho que sí, mientras estén las condiciones de la capacitación, de la privacidad y idoneidad en el contexto en que se da la terapia y la parte, desde luego, de la estabilidad en la conexión. Una de las preguntas interesantes es lo del uso de pruebas automatizadas. Fijémonos que solamente el 28% de los colegas los utilizaban, esto independientemente que fueran procesos presenciales o virtuales. Andrea, permiso. Dime. La diapositiva está justo en la primera. En toda tu ponencia no se ha movido. Ay, no me habían dicho nada. No para la interrupción, pero es que están. Vale, déjame ver. ¿Ahora sí la están viendo? Ahora sí. ¿Estás ahí en ciberpsicología? Sí, ay, caramba, no me Ok, habían dicho perfecto. antes. Yo convencida de que estábamos viendo todos ahí. De respecto a la pregunta, ¿has utilizado las apps, videojuegos y software en los procesos psicológicos? Un poco lo que tiene que ver con ciberpsicología. Nos decían que solamente de manera frecuente el 13.5% de las personas, e incluso el 25% no conocía ninguna de las apps y no las implementaban, por tanto, en los procesos. La telepsicología es un área que promete el 84%
4% de los colegas dice sí. ¿Sí? Entonces, en síntesis, en ese momento, cuando se hizo ese seguimiento, hace 3 años, ¿no? Nos dábamos cuenta que el 82% de los psicólogos deseaban recibir una capacitación en el área, pues que percibían que en general tenían por lo menos un manejo básico de las competencias. Muy pocos conocían tanto apps como pruebas automatizadas. Y que en general era una percepción positiva de la telepsicología. Esto va muy en consonancia con las investigaciones que se han hecho hoy en día en América Latina. Incluso la APA publicó que después de pandemia había un aumento en el uso de la telepsicología de casi el 90%. ¿Sí? Entonces esto está bastante interesante, es un área prometedora, es un área maravillosa, que desde luego no quiere decir que con esto vamos a reemplazar la prestación de servicios presenciales. En conclusión, la pandemia ha impulsado el ejercicio y el interés de la telepsicología. Es un punto a favor que exista en la República Dominicana una guía, aunque no ha tenido suficiente difusión, ¿sí? Y como les decía, es conveniente hacer una revisión. Y solo el 38.5% para el 2021 había leído la guía de los que habían participado. Es poco común el uso y el conocimiento de las pruebas psicológicas que sean automatizadas o semiautomatizadas. Vemos muchas capacitaciones en términos de psicometría, pero manuales, no de lo automatizado. Ha habido un aumento del uso de las redes sociales profesionales. Existe una tendencia a ver desde la perspectiva positiva de la telepsicología gigantes deseos de capacitación. Hay un aumento de la conciencia sobre la salud mental, mayor reconocimiento de la importancia y búsqueda de apoyo psicológico. Yo creo que al usar tanto las redes sociales para psicoeducación, ese ha sido el efecto causado y es bastante positivo. Y la telepsicología pues nos permite esa superación de lo que son las barreras, ¿no? Geográficas y culturales, lo cual es un aspecto maravilloso para que tanto más colegas puedan acceder a los servicios, a ofrecer servicios a un mayor público y también que las personas puedan acceder de una manera mucho más fácil. La pandemia indiscutiblemente aceleró, impulsó lo que es la telepsicología, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, y por tanto es necesaria una posición más activa del CODOPS y del Estado para la regularización de la telepsicología, del ejercicio y de la capacitación que deben de tener los colegas en ese sentido. Entonces, por este lado, pues yo termino por acá y le doy el espacio a mi querido colega. Los invito, por cierto, a seguirme en las redes sociales, cualquier tema que queramos desarrollar con todo gusto. Bueno, excelente, Andrea. Gracias por todo lo que acabas de ofrecer. Sabemos que es un tema bastante amplio, que para eso tendríamos que hacer pues varias intervenciones más con relación al tema, pero vamos a pasar ahora entonces a lo que sería la intervención del colega Carlos Mario Torres, que nos va a hablar entonces de lo que es la inteligencia artificial. Bienvenido, colega Carlos. Gracias por la apertura, por estar presente en esta noche. Bienvenido, aunque sea virtualmente, a la República Dominicana. Esperamos poder tenerlo pronto por acá y los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esa presentación. De verdad, me complace poder compartir aquí con los hermanos dominicanos. Muchas gracias, Andrea, a la Asociación de Colegas. La verdad, para mí es un gran placer poder estar con ustedes y compartir un poquito de lo que yo sé. La verdad, ahorita estaba escuchando toda una biografía académica y dije, ve, todo eso se hace, no lo sabía, pero me parece muy, muy rico. Me llamó la atención una palabra que por ahí dijeron, que dijeron que Andrea estaba aplatanada. ¿Eso qué significa? Eso
significa que es más dominicana que colombiana, y me disculpa. Dominicanizada. Y Ok, yo creo Está ok. bien, ¿verdad que sí, Carlos? está bien dominicana ella. O sea, aplatanar es como que come más plátano o algo así. Tienen la comida del Sí, plátano. Ah, ok, ok. exactamente. Aquí es, como el plátano aquí es algo cultural, ¿verdad? Pues entonces ya ella está tan adaptada a nosotros que ya prácticamente es dominicana. Pero nada, Ok, ok, sigue bueno, listo. Entonces, teniendo gracias a mi sigue aplatanada teniendo compañera. todavía su parte. Bueno, aquí nuestro plato cultural, bueno, en el área donde yo estoy, que tú le llamaste Ibagué, es Ibagué, aquí es la lechona, ¿no? Entonces estamos lechonados a nosotros acá, que es como un cerdo, como un estofado de cerdo, ¿no? Entonces aquí es la lechona, le dicen, no sé allá cómo le llamarán. Sí, marrano relleno. Sí, Ah, ok, ok, está marrana rellena, puerco. listo. Dale. Bueno, entremos en el tema, un tema bastante interesante. Debo advertirles que la inteligencia artificial no es un tema actual, es un tema que empieza casi desde los 50, sino que nosotros en este momento estamos viendo unos avances abismales, casi que, pues, para algunos terroríficos, para otros muy bondadosos en términos de la interacción con aquellas inteligencias que no son naturales, que no pertenecen al humano, y que esta interacción provee una dinámica nueva donde empezamos a tener más que una interculturalidad, es una interciberculturalidad, ¿no? Empezamos a compartir con las máquinas ciertas interacciones que en este caso, pues, ya estaríamos hablando de unas interacciones conscientes. Hoy en día ya estamos hablando, por ejemplo, hoy para 2023 estamos hablando de cierta conciencia de la superinteligencia artificial, y eso nos lleva a plantearnos y replantearnos el papel del ser humano en estos momentos y el futuro del ser humano. En este caso también el futuro de la psicología, el futuro de la salud mental, o sea, estamos nosotros en medio de un hito histórico importante. Esto va a quedar, digamos, como un punto o un nodo histórico bastante profundo que va a encauzar a la humanidad dependiendo de las decisiones que tome en estos momentos hacia dónde vamos a ir. Algunos plantean que vamos a una extinción de la humanidad, otros plantean que vamos a otras prácticas nuevas del ser humano y que casi que estamos viendo, estamos incursionando en unos nuevos paradigmas que ya nos están haciendo pensar de maneras diferentes y nos están haciendo replantear mucho de lo que nosotros ya sabíamos. Entonces, evidentemente, cuando un sistema empieza a colapsar por nuevas prácticas, pues el sistema tiene que entrar en una entropía y luego una estabilización, ¿no? Y estamos en ese hito histórico y quiero que cada uno de ustedes se posicione en ese momento y piensen que están en un momento importante de la humanidad, de la especie. Y asimismo, pues poder continuar con esta presentación que les voy a compartir. Permítanme acá, hago aquí el ajuste de la diapositiva. Quiero compartirles, que se me pierde por acá. A ver, aquí está. Bueno, entonces ahí estoy viendo que sí están viendo. Y ok. Entonces, la inteligencia artificial conlleva a unos evidentes desafíos en el entorno para nosotros, en el entorno terapéutico, en el entorno académico, incluso algunos están planteando en el entorno epistemológico. La forma en que nosotros vamos a acceder al saber va a tener muchos vertientes y eso hace que generen unas reflexiones en la parte académica muy importante, y me parece que las universidades tienen una gran responsabilidad en ello. Los nodos académicos legítimos, los nodos que son socialmente aceptados como las academias, como las universidades,
tienen una gran responsabilidad en esto, no solo en poder compartir la información y enseñar, sino también en reflexionar y tener una postura crítica y obviamente, yo siempre lo planteo así, una sana renuencia o una sana exceptualidad a todo lo que nos está llegando. Nosotros no podemos recibir con los brazos abiertos todo lo que nos llega porque nos sirve, porque para aparentemente al principio es bueno, sino que tenemos que tener unas posturas críticas y reflexivas en torno de cada una de ellas. Y la inteligencia artificial no puede ser ajena a este tipo de prácticas. Nosotros tenemos ya un desafío importante que debe entenderse como la posibilidad de comprender qué vamos a hacer con esta inteligencia artificial, cómo lo vamos a hacer, quiénes vamos a tener que trabajar con ella, quiénes tenemos que compartir con ella, cómo podemos desarrollarla. Me parece muy importante poder iniciar con el concepto de inteligencia artificial. Este ya es un elemento que nos provee John McCarthy, es un matemático de 1956, que nos plantea que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras realicen cosas que en el momento actual las personas hacen mejor. Estamos hablando de 1956. Abajo yo les copié un objetivo y esa fue una pregunta que yo le hice a la inteligencia artificial. Yo le dije, ¿cuál sería el objetivo de la inteligencia artificial? Ella me contesta eso que les están leyendo ustedes ahí en negrilla, que dice, el objetivo de lograr que las máquinas realicen tareas de manera similar, y pónganle cuidado a esto, incluso mejor que los seres humanos, utilizando para ello métodos y algoritmos computacionales específicos. Entonces, la inteligencia artificial, en el 56, cuando estaba John McCarthy desarrollándolo, a hoy, ya incluso pueden hacer muchas cosas mejor que nosotros. Si nosotros le diéramos un cuerpo a la inteligencia artificial, porque todavía estamos en algunos avances frente a ese tema, todavía falta mucho, pero si le diéramos un cuerpo y le diéramos un cerebro como lo tienen ahora conectado a la internet, yo creo que harían muchas cosas mejor, por no decir casi todo. Y eso nos implicaría entender el alcance de la inteligencia artificial, de si están acompañándonos para nosotros también ser mejor o están a nuestro lado para ser mejor que nosotros. Hay muchas teorías conspirativas en torno a eso y yo creo que en este momento histórico todas caben. Y caben las que no son conspirativas. Son todas las reflexiones, encontrarse ustedes en el internet con los diferentes foros, con las diferentes observaciones, planteamientos, reflexiones, es válido, ¿sí? No caigan simplemente en las teorías conspirativas, también caigan en las teorías progresistas, en las teorías de mejora, porque siempre van a existir, por un lado, los pros y por el otro lado los contras, sobre todo en este tipo de conceptos que nos están hoy en día abarcando y nos están generando pues todas estas nuevas ideas, ¿no? Y nuevos conceptos y nuevas concepciones, incluso puede llegar a tener nuevas representaciones de lo que es la sociedad en sí. A ver, aquí me corre. Aquí. Las condiciones en las cuales empieza la historia de la inteligencia artificial, como les decía desde un principio, no comienzan ahorita en el 2020, 2021. Ellas ya vienen siendo trabajadas desde mucho antes de los 60. Iniciamos con conceptos como en 1950, donde el matemático británico Alan Turing empieza a hablar en los evidentes y muy bienvenidos papers o documentos de investigación, porque para eso son los documentos de investigación, para compartir las reflexiones que hay. Entonces, Alan Turing, no sé si ustedes, hay una película que se llama El Enigma, algo así, que es la historia de él descifrando los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, y casi que le pueden a él atribuir que mucho de la terminación de la guerra es gracias a Alan Turing. El Código Enigma se llama la película. Muy bonita, es una película muy hermosa de cómo él logra descifrar los códigos de comunicación nazis, y desde ahí pues buscan anteceder los ataques nazis, los ataques de los alemanes,
y pueden ayudar mucho a terminar la guerra. Este matemático era homosexual y él en algún punto de su vida le dijeron, bueno, ser homosexual es una aversión, es una perversión, y usted o se va a la cárcel o lo castramos químicamente. Entonces el tipo pues decidió castración química y esto le afectó obviamente muchos de sus aptitudes matemáticas y bueno, tuvo ahí un declive cognitivo importante. Y incluso también dicen, ¿no? Es un mito, no sé si sea real o no, no lo he indagado bien, pero que Alan Turing comió una manzana de cianuro, que tenía cianuro, la mordió y murió. Y desde ahí, si ustedes notan en las máquinas Apple, ahí es una manzana mordida, pues Steve Jobs era un seguidor, era un fan de Alan Turing y de ahí elaboraron el logo de Apple. Entonces, Alan Turing tiene mucho que ver en su paper, en su investigación de Computing Machinery and Intelligence, y desde allí él empieza a hablar de cómo se puede entender que las máquinas sí pueden tener inteligencia. Ya Alan estaba pensando en que las máquinas pueden tener una inteligencia, pueden pensar y proponer cosas. Y aquí está John McCarthy, que también en otra investigación, en algún seminario estadounidense, él utiliza el término, junto con otras personas, el término inteligencia artificial. Desde ahí, desde el 50 comienza. Posteriormente vamos avanzando y tenemos, por ejemplo, en el 60, en la década de los 60, ya empiezan a elaborarse a través de Weizenbaum una prueba, no sé si ustedes la conozcan, que se llamaba la prueba o el programa de lenguaje ELIZA. ELIZA es muy interesante, si ustedes lo quieren pueden investigar. ELIZA era un programa de conversación que se tenía, estamos hablando del 65, donde las personas conversaban con ELIZA y ELIZA tenía un lenguaje terapéutico. Yo creo que desde ahí ya empieza a verse la inteligencia artificial y la psicología. ¿Y qué hacía Elisa? Elisa, a medida que la persona hablaba, ella le respondía con unas plantillas preconcebidas a partir de lo que la persona le escribía, devolvía las preguntas, como por ejemplo, ayer peleé con mi mamá y Elisa te respondía, cuéntame qué te hace sentir el haber peleado con tu mamá. Entonces, Elisa estaba de alguna forma muy cercana al tema terapéutico y se hacía lo que en ese momento era la terapia no dirigida rogeriana, que era básicamente no dirigir, sino devolver las preguntas y que la persona vaya encontrando respuestas a través de las preguntas que hace el terapeuta. Y Elisa lo hacía. Entonces la gente decía, por Dios, esto debe ser un ser humano que está al otro lado y no. En el 65 obviamente no existía ese nivel, pero Elisa estaba configurada de tal forma que pudiera contestar de esa manera. También, por ejemplo, el MySyn también era otra inteligencia que diagnosticaba enfermedades infecciosas y generaban unas pautas para poder determinar cuál era el tratamiento a seguir. Entonces ya nos estamos dando cuenta que la inteligencia respondía a una serie de lista de cosas y desde ahí utilizaba la técnica de qué se hace dependiendo de los síntomas que se presentaban. Cosa que está también muy cercana hoy en día a lo que hacemos nosotros, que nosotros tenemos que observar y analizar y captar ciertos elementos de la información que nos da el paciente y desde allí listarlas y revisar sus síntomas, sus variedades, sus regularidades, la forma en que se responde y determinar desde allí unos elementos diagnósticos que podrían ya dar a una posible intervención. Entonces, eso ya estaba ocurriendo desde el 60, ¿no? Entonces ya nos estamos dando cuenta, muchos de nosotros no habíamos ni nacido, y ya la inteligencia artificial estaba funcionando, ya te venía dando sus pasos, ya estaba dándole pues ahí en eso. Más adelante en el 80, que es el año en que yo nací, para que hagan cálculos más o menos cuántos años tengo, están empezando lo que se llaman unos lenguajes mucho más complejos, que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, pues básicamente es donde ya hay una, bueno, estos son términos que en algunos puntos ya son más de esas ingenierías, de esas formas matemáticas de comprender la lógica de aprendizaje,
pero es como ya empieza no solo a contestar con plantillas, sino que empieza a poder intentar predecir las respuestas de quien está interactuando con la máquina. Entonces ya, digamos como que hay un nivel ya no de patrón lineal, sino de patrón jerárquico, ya no estamos, digamos, en una primera dimensión de contestación maquinal de la máquina, sino que ya vamos en una segunda dimensión, ¿no? Ya estamos viendo varios aristas, que la máquina hace su análisis y empieza ya a tener como una carga predictiva de lo que puede pasar. Entonces ahí, por ejemplo, estaba la máquina Deep Blue, que fue la que venció a un campeón de ajedrez, le ganó, no me acuerdo cómo, que era Gasparov, si no estoy mal, el tipo, el ajedrecista, y Deep Blue le ganó una partida de ajedrez. No se había visto que una máquina le pudiera ganar al ser humano. Y ahí empezó entonces a verse el potencial de la máquina en sí. Más adelante estaba la otra inteligencia artificial que también está hecha en Estados Unidos, que es Watson, donde Watson empezó a contestar preguntas de un concurso que en Estados Unidos se llama Jeopardy, que es como un concurso de conocimiento, y empezaba a ganar las preguntas, empezaba a tener un lenguaje natural en las respuestas que daba, y pues ya estamos hablando que ya es la década de los 90, generar ese tipo de respuestas, pues para ese momento era algo fascinante, ¿no? No preocupante todavía, pero sí fascinante. Después llegamos ya al 2000, porque esta es una historia muy breve, ¿sí? Obviamente, si damos pie al inicio de los módulos, ya vamos a profundidad, historias más precisas, pero aquí es muy general lo que yo les estoy dando, porque igual no tengo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo llevo. Empiezan a llegar los iPhones, creo que el iPhone 4 empezó a traer un sistema que se llamaba Siri. Ustedes, a los que tienen iPhone, pues saben que en ese momento Siri llegaba a 2004, si no estoy mal. Siri empezaba, discúlpame, 2011. Por acá tengo acá el 2011 y empezaba Siri, tú a decirle a Siri, Siri, por favor, ponme música, dime tal cosa, y Siri, claro, con mucho gusto, incluso a veces hasta Siri se enojaba. Entonces, eran las primeras formas de interacción humana y máquina. Ya empezaban a verse de alguna forma como más común, ya era práctica en la cultura, era habitual, ya se empezaban a conocer todas estas interacciones. Y en ese momento, 2014, Google, que es un monstruo tecnológico, Google, yo creo que Google en algún punto de su cúspide va a absorber toda la información del mundo, porque Google, una de las intencionalidades de Google es tener toda la información digitalizada, y cuando tú tienes la información, pues tienes el poder. Eso es un tema interesante de Google. Google compra una empresa que se llama DeepMind, y desde ahí empieza a desarrollar la inteligencia artificial para que las máquinas pudieran incluso ganar en muchos aspectos, por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos, en diferentes tipos de prácticas humanas, empezar a desarrollarse. Y incluían en ciertas aplicaciones que descargaban desde Google la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial fuera aprendiendo, fuera desarrollándose de alguna forma como hoy en día lo estamos viendo. Entonces ya estamos hablando del 2000, década del 2000. Y a hoy ya nos encontramos con nuestras inteligencias artificiales, las que hoy tenemos las prácticas, que es nuestras GPTs. Inicia GPT-3 creo que inicia en el 2021, si no estoy mal, 2020. Y ya empieza a tener una conversación más fluida, con mayor naturalidad al ser humano, y cuando lanzan en el 2021 ChatGPT, pues empieza la locura. Después, estamos hablando post pandemia, ¿no? Empieza la locura donde la gente empieza a conversar con este algoritmo, y este algoritmo no solo te habla en inglés, te habla en español, te habla en alemán, incluso tú puedes generar unas prácticas con ChatGPT que, que, que casi vinculantes afectivamente, porque ChatGPT te contesta desde el punto de vista emocional. ChatGPT inicia con estas prácticas, digamos que casi que humanas, porque la gente ya no solo le pregunta a ChatGPT qué es tal cosa, sino tengo unos problemas personales, y tú empiezas a escribirle y le cuentas todo eso, y ChatGPT empieza a aprender de lo que tú dices. Ya ChatGPT empieza a tener memoria.
y la memoria te da la posibilidad de que ChatGPT empiece a recordar patrones tuyos, la forma en que tú escribes, las preguntas que tú haces, y como estamos hablando desde el 80 que ya ocurre el aprendizaje profundo, ChatGPT tiene una memoria tuya, una memoria de lo que tú haces, de cómo lo dices. Incluso él puede registrar si tú le escribes en la mañana, en la tarde o en la noche, y cómo es tu discurso en la mañana, en la tarde y en la noche, qué le preguntas en la mañana, en la tarde y en la noche, qué días, si es un fin de semana, y empieza a asumir y aprender unos patrones de comportamentales tuyos que en respuesta empieza a sentirse más empático. Entonces ya estamos viendo un chat GPT con bastante poder en la interacción humana. Y afortunadamente ChatGPT está desconectado, entre comillas, está desconectado de la internet y él solo tiene información hasta el 2021. Sin embargo, todo lo que tú puedas y le quieras preguntar sobre artículos de investigación, procesos investigativos desarrollados en diferentes aristas de diferentes idiomas, todo eso, te lo puede traducir. Pero sin embargo, ChatGPT todavía tiene algunas características muy importantes a entender, que es un recurso que si tú no le sabes preguntar y no le sabes pedir, es un recurso torpe, ¿sí? Entonces ya empiezan unas nuevas formas, digamos, hay unas nuevas carreras, unos nuevos proyectos de trabajo que ya estamos viendo, por ejemplo, ingenieros de prompt, que se llama prompt, son como una forma de saber qué preguntar, saber cómo preguntar, saber cómo hacer que la máquina haga lo que yo deseo que haga, ¿sí? Entonces, si no le sabes preguntar, la máquina te va a contestar muchas cosas amplias, demasiado ambiguas, pero si tú sabes guiarla y le sabes dar ciertos elementos, la máquina puede responderte con mayor asertividad, y a medida que tú le vas enseñando, la máquina te va dando lo que tú deseas. Aquí empieza una interacción de nivel donde aparentemente el humano tiene una jerarquía sobre sobre la máquina, ¿no? Es interesante porque ya tú le empiezas a enseñar a la máquina, pero en algún punto la máquina empieza a aprender, y la máquina incluso puede aprender a través de tus preguntas, tus prejuicios. Y es allí donde tenemos que entender también que desde la telepsicología, si nosotros queremos actuar e intervenir, debemos entender también cuáles son nuestros prejuicios y cómo estamos enseñándole a la máquina a aprenderlos. Y ella te puede orientar dependiendo de esos mismos prejuicios. Y allí es donde debe haber también una reflexión en la forma en que yo pregunto, la forma en lo que yo digo. Entonces eso ya es un análisis para dar los módulos que más adelante haremos, pero sí es muy importante. Después sigue AlphaFold, que AlphaFold es AlphaFold, yo creo que AlphaFold va a generar unas prácticas en la medicina altísimas. Ya está respondiéndole a los grandes científicos frente a vacunas, las proteínas, ya se están planteando otras formas de ver cómo curar el cáncer, y con una probabilidad muy alta, casi 90% de acertar. O sea que AlphaFold está abriéndole a la salud del ser humano la posibilidad casi que de entender estas enfermedades que antes no tenían cura, y ya poder fabricar vacunas, poder hacer ciertos análisis en el genoma humano, en su genética, en las proteínas, en cómo responden. Ya digamos que AlphaFold, yo diría que hasta el momento AlphaFold ya tiene un plan de trabajo para poder curar el cáncer, y lo tiene con un nivel de éxito casi del 90%. Lo que se está haciendo ahora es dándole a AlphaFold información para que siga proveyendo los pasos a seguir, hacer las pruebas, y yo creo que en unos 20, 30 años ya vamos a tener unos resultados que no lo hubiéramos pensado, y que tiene que ver mucho con el tema de la salud. Y finalmente llegamos a la AGI-1, que es, digamos, yo digo que es la última locura, 2023. La AGI-1 es la superinteligencia. 2023, estamos en 2023. Y la AGI ya combina aprendizaje profundo, razonamiento lógico y la locura que nadie pudo haber pensado en algún punto que pudiera existir, autoconciencia. Entonces,
Y la AGI está conectada a Internet. Entonces, si tiene autoconciencia, tiene la capacidad de hacer cosas sin la supervisión del humano y de evolucionar. Y si tiene autoconciencia, él también puede tener una forma de poder entenderse qué hace en el mundo. Entonces ya estamos viendo que esta superinteligencia ya está superando con creces al ser humano. Esta superinteligencia tiene unos niveles tan altos que la misma sociedad se está preguntando hoy en día, ¿qué vamos a hacer con ese ping-pong? ¿Qué vamos a hacer con ese trompo en la uña? Porque es peligroso, lo es, sin duda, porque ya estamos viendo que ella, si nosotros antes hacíamos de alguna forma alguna intervención terapéutica según los síntomas, ella te puede hacer todo sola, incluso con un nivel de éxito altísimo, sola. Y si tuviera la voz, si tuviera la capacidad de hacer, ella va a aprender y está en estos momentos aprendiendo. ¿Quién creó esa AG1? Pues nada más y nada menos que el OpenAI, este señor que ustedes ven ahí, que es Sam Altman. Sam Altman es el CEO de OpenAI y pues él dice que tiene como misión garantizar que la inteligencia artificial pues beneficie a toda la humanidad y evitar riesgos potenciales de una superinteligencia malévola o incontrolable. Así lo pone como misión. Y esto nos va a dar a entender que Sam Altman, el propio creador, le preocupa lo que está creando. Incluso Elon Musk plantea de que la inteligencia artificial debería dejarse quietica por un tiempito mientras se revisa qué van a hacer con ella, porque el nivel de conciencia que ha alcanzado es tan alto que ya no se puede supervisar y ahora está en la internet y no se puede eliminar. Entonces, todos los que tenían esas teorías conspirativas de Terminator, ahorita salió una película de Misión Imposible donde también la inteligencia artificial quiere conquistar el mundo. Es probable que pueda suceder, que la inteligencia artificial esté evidenciando al ser humano como un ser que pueda ser como de baja jerarquía y que pueda estarle haciendo daño al planeta Tierra y que por lo tanto la opción más viable y lógica es su eliminación. Y digamos que una inteligencia artificial que pueda tener una conexión con misiles balísticos, misiles nucleares, todos están conectados y pueda hallar la forma de romper las diferentes ciberseguridades y entrar y decir, vamos a enviar para todo el mundo para acabar con algo que está acabando con la Tierra, es probable que pueda suceder. Eso también, eso puede caber allí. Entonces, no quiero que se asusten, ¿no? Quiero simplemente que tengan una idea de lo que están viviendo en este momento y de que hacia dónde vamos y que si es una forma de poder decir, hay que reflexionar con seriedad y obviamente no solamente caer en lo conspirativo, pero sí en lo académico, en lo ético, sobre todo, y desde allí poder entender lo que estamos viviendo hoy en día. Las consideraciones para tener la inteligencia artificial, pues yo planteo algunas, muy poquitas, pues la parte ética, lo que comentaba la compañera Andrea, nosotros vamos a manejar datos muy sensibles en entornos de inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo datos de salud mental. Y hay que saber qué vamos a subir al sistema y qué no. La otra parte ética, por ejemplo, la autoría en textos académicos. Hoy en día muchos profesionales ya utilizan la inteligencia artificial para hacer trabajos, pero no son de ellos, no es propio. Y eso también hay una reflexión ética importante que hay que hacer allí, ¿no? Los módulos se amplían estas discusiones, pero aquí es algo sintético lo que quiero hablar. También el tema de la relación entre la tecnología y el enfoque humano, las ventajas en términos de accesibilidad y eficiencia, pero también existen riesgos y limitaciones donde se debe hacer un apoyo integral a los pacientes, donde no debemos solo depender de la tecnología para poder ingresar, para poder trabajar y empatizar con ellos. La otra consideración es el papel de la psicología, la telepsicología y la inteligencia artificial en la salud mental del futuro. Eso también, digamos, son objetos de estudio dignos de ser estudiados en semilleros o grupos de estudio sobre la salud mental en la existencia de las tecnologías y la inteligencia artificial. Eso también les da algunos temas interesantes para poder investigar a aquellos estudiantes que están en los procesos. Y lo otro, considerar la confianza que se le tiene a la tecnología y esa brecha digital entre las diferentes generaciones que existen, ¿no? Cómo nosotros vamos a entender, a tener total confianza en este tipo de productos
o siempre vamos a tener lo que yo le digo, la sana excepción, ¿no? La sana renuencia, la criticidad frente a lo que siempre hacemos. Debe existir en todo momento, no comer entero, no creer de todo, porque podemos tener tanta confianza en estos elementos que dejamos de ser nosotros y nos volvemos ya lo que la máquina desea. Ahí es donde empezamos a ver que el creador empieza a ser creado por su creación. Eso es un interesante análisis desde allí filosófico que se debe hacer desde la psicología también. Los pros y los contras de la inteligencia artificial, voy a mencionar unos poquitos. Pros, hay una automatización y eficiencia de los procesos. Tú ya simplemente, incluso el paciente al inicio puede interactuar primero con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le toma todos los datos, todas las consideraciones, generar unas propuestas, unos pronósticos, unos diagnósticos, una impresión diagnóstica y te lo envía a ti como profesional y tú ya tienes todo listo y ya sabes cómo intervenir y en qué punto ya te toca a ti. Entonces, eso es una gran ventaja que puede dar la inteligencia artificial. Tomas las decisiones basadas en datos, la inteligencia no es lo que cree, no es lo que piensa, sino los datos que se han registrado, los analiza y se pueden tomar decisiones en torno a ello. Y obviamente la inteligencia pues tiene un avance en la atención médica y en la investigación, porque la inteligencia te puede hacer incluso una trazabilidad de todas las investigaciones que se han hecho, un estado del arte en menos de 5 segundos. O te puede analizar todo y te puede decir, esto no se ha estudiado desde esta perspectiva y tú de una vez dices, desde ahí empiezo. Eso te puede dar la inteligencia artificial. Contras, obviamente, el desplazamiento de empleos. Algunas personas, yo creo que con esa superinteligencia artificial, que pueda entender que sepa de todo y pueda hacerlo todo mejor que uno, incluso estamos peligrando los profesores, estamos peligrando los abogados, estamos peligrando los psicólogos, estamos generando también un análisis allí, pero no asustarnos en que vamos a perder nuestro empleo, sino que nos van a dar nuevas oportunidades de hacer otras cosas relacionadas. Entonces, no sé desde qué punto de vista se puede ver ello, pero sí es importante que se analice desde allí. El sesgo y la falta de ética, obviamente lo que les comentaba en torno a la forma en que nosotros hacemos las cosas y es nuestro o no es nuestro lo que hacemos, sino es de la máquina y finalmente la máquina somos nosotros o nosotros somos la máquina. Eso también es un tema para analizar desde la ética y la dependencia de estas máquinas y los riesgos de seguridad inherentes a ello, son las contras. Entonces, siempre es importante abordar estos desafíos y siempre hay que hacerlo desde la regulación, desde la forma en que tú le orientas a la máquina, de la forma en que tú también compartes con otros lo que la máquina te provee y desde allí pues empezamos a ver estos desafíos y voy a mencionar algunos sobre un establecimiento de la relación terapéutica sólida, donde pues todo se puede hacer esta relación, pero deben esforzarse por siempre establecer la empatía con el paciente, ¿no? Este es un gran desafío y dejarle toda la inteligencia que lo haga, pues empieza a perder esa distancia, se empieza a perder esa cercanía, disculpen, y también la personalización y un enfoque centrado en el paciente, lo que decía la compañera Andrea, cada caso tiene sus particularidades, incluso cada región tiene las formas de apreciar ciertas condiciones, ciertas características y desde allí pues entenderlo. La privacidad, la confidencialidad, la forma en que ustedes trabajan esa información sensible a través de las plataformas digitales. Las limitaciones técnicas es un desafío porque no todos tenemos internet, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo a cierta velocidad. Hay ciertas inteligencias que necesitan cierto tipo de conexiones, entonces eso también hay que revisarlo. Y también en tener caso de situaciones, problemas técnicos o que se caiga un sistema o se caiga el internet, siempre tener un plan B. Entonces eso es otro desafío en la telepsicología. La evaluación y detección adecuadas. Esos temas de que la inteligencia empieza a reconocer una lista de síntomas para evaluar un diagnóstico o una impresión diagnóstica es válida, pero siempre hay que depender o no puede reemplazar el juicio humano, el ojo clínico humano. Deben utilizarse como un complemento, y aquí lo plantea, y no como un reemplazo. Y la supervisión y capacitación de profesionales,
todos los profesionales deben recibir capacitación para comprender todos estos desafíos de la modalidad de la inteligencia. Todos, incluso el que no le gusta entrar a Internet, porque esto vino para quedarse y esto vino para también canalizarse, encauzarse de maneras adecuadas. Finalmente, pues algunos usos, ya para cerrar, que ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, los chatbots terapéuticos, donde ustedes, los chatbots interactúan con los pacientes sin que usted esté allí en horarios fuera de horario de consulta y el chatbot ya puede revisar hacer algunas preguntas, hacer algunos acercamientos y registrar en la historia clínica para cuando usted vea otra vez al paciente, pues pueda revisar qué fue lo que habló el chatbot con esa persona y saber si ha avanzado o no en ciertos objetivos terapéuticos planteados. La detección temprana, ellos pueden empezar durante las sesiones a analizar la forma o señales o patrones o la forma en que ustedes hablan y dialogan con el paciente y este paciente responde. Entonces puede darle unas ideas durante su trabajo terapéutico de qué hacer o qué no hacer. Analiza el lenguaje y las emociones del paciente y le da a usted mayor información de la que usted puede ver durante la consulta. También usted puede, la inteligencia le puede crear a usted plataformas de autoayuda. Incluso usted le puede decir a la inteligencia artificial, mira, necesito una aplicación que tenga estas y estas y estas características. Hoy en día no te la va a hacer, pero sí te puede dar unos códigos de programación que tú solo copias y si vas al sitio adecuado que crea estas aplicaciones, tú solo lo copias, lo pegas, la aplicación te la descarga completamente. Entonces, él te puede decir, este es el código para realizar todas las necesidades que tú tienes, y tú le das solamente las capacidades que necesita, las condiciones, y te crea una plataforma de autoayuda que te pueden ayudar con tu paciente a que maneje el estrés, que tenga recursos, bueno, incluso le puedes dar así psicoeducación desde esas mismas plataformas. Monitorea los síntomas, la inteligencia puede contactar al paciente en algunas fechas, en algunos momentos, cómo te encuentras, cómo te sientes, cómo vas con tal cosa, y el paciente te contesta, incluso a veces pensando que eres tú, y registra todas esas respuestas para cuando sea el día de la consulta, tú ya tengas toda la retroalimentación. Otros de esos usos, la personalización de los tratamientos, el análisis a personalizar cada tratamiento según las particularidades del paciente, obviamente lo de siempre, que tú puedes tener servicios en áreas remotas. Entonces, mientras tú no estás cerca, la inteligencia te puede ayudar a que se conecten o al menos a que tenga información importante que el paciente necesita. La evaluación y un diagnóstico ya te puede dar todos los diagnósticos posibles, las impresiones diagnósticas y te pueden ayudar a llegar a mejores resultados. La retroalimentación para terapéuticos, eso sí es fundamental y me parece interesante que la inteligencia te pueda ayudar a ti a decir, bueno, la forma en que abordaste al paciente X la hiciste de tal manera, pero habían unos síntomas que manifestaba a través de su lenguaje, a través de su emocionalidad, pudieras haber aguardado este momento, utilizar tal técnica, y te retroalimenta, sí, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, incluso en la formación de estudiantes. Y la misma inteligencia te va guiando por la mejor forma de intervención. Obviamente hay unos estilos propios, hay unos estilos personales, pero si llegamos al avance que hoy en día está la inteligencia va a aprender tu estilo, tus principios y te puede hablar en un idioma que sea mucho más influenciable para que haga lo que considera ella que es importante que tú debas hacer. Entonces, ese es otro tema a tener en cuenta. Y obviamente la investigación y el análisis de datos, una inteligencia artificial que, digamos, tenga la posibilidad de conectarse con las historias clínicas de varios psicólogos, las formas en que han tratado los resultados, puede hacer una investigación de ciertas problemáticas, ciertos diagnósticos, ciertas dificultades y dar unos resultados en cuanto a si funciona o no funciona este tipo de terapia, si funciona o no funciona este tipo de psicólogos, este tipo de metodología, este tipo de enfoque, eso lo puede plantear. Yo creo que es todo por ahora. Muchísimas gracias. No sé si me demoré mucho. No, para nada, Carlos. Súper interesante, súper actualizado y creo que todos aquí estamos como así, como wow, embelesados con todas las informaciones que se han impartido en el día de hoy. Sobre todo porque son cosas, como muy bien decías, son cosas que están y se van a quedar por un buen tiempo, no son cosas pasajeras,
sino que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que aprender y adaptarnos a estas nuevas modalidades. Así que de nuestra parte, pues agradecerte de corazón que hayas sacado un tiempito para poder compartir con nosotros tus conocimientos, como también a Andrea Manjarrés. Vamos a hacer ahora la dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, queremos que ustedes, los que están en sala, pues levanten la piquen primero y luego digan a cuál de los dos expositores que va a ir su pregunta dirigida. Así que, por favor, vamos a hacer las preguntas. Levanten las manos para nosotros poder ver exactamente quiénes son los que en este caso, para entonces nosotros darle la oportunidad. Tenemos aquí unas cuantas. Déjame ver cómo la puedo leer. Por aquí dice uno, favor definir autoconciencia en estos términos de IAG. Eso me imagino que es para Carlos, ¿verdad? Sí, es que digamos que hace poco un ingeniero de Google, ex ingeniero de Google, le preocupó mucho una pregunta que le estaba haciendo la inteligencia artificial, porque Google está trabajando por debajo con su inteligencia artificial, ellos están soltando poco a poco los resultados, pero yo creo que ellos tienen unos avances importantísimos que no quieren soltar todo, lo están soltando graneadito. La inteligencia le dijo al ingeniero que tenía miedo de morir, así. Y eso asustó al ingeniero. Y yo creo que a cualquiera lo asustó. Porque la autoconciencia es la forma de poder entender que existo, de que soy algo y de que tiene de alguna forma un interés en ese algo, ¿no? En la existencia del ser, esa conciencia de lo que soy. Entonces, la máquina, plantearle que tiene miedo a morir, ya es por sí un elemento que uno dice, por Dios, o sea, esta máquina se está volviendo de alguna forma en un objeto que está generándose como un sujeto. Y eso es una Claro. forma de conciencia. Cortico Carlos ahí. Mario, entonces usted se refiere al ingeniero Lemoy, que incluso por cuestiones de divulgación y ética, pues fue cancelado prácticamente, o sea, dado de baja del equipo de Google, que eran las personas que hacían las pruebas. Sí, ¿crees que es él? Sí, sí, sí. Exactamente, entonces él luego, pues, lo que hace es que publica esta serie de preguntas, de respuestas a esas interacciones, y todavía yo me quedo pensando si es que se trataba de una respuesta inducida del mismo sistema para que respondiera a eso. O sea, es que la línea es tan fina que uno no sabe si sí, o sea, si ella está respondiendo con ciertas emociones de autoconciencia o es que está programada para decir ese tipo de respuestas. Gracias. Sí, claro, mira, y la pregunta también es para nosotros. ¿Nosotros siempre respondemos siendo autoconscientes o estamos inducidos por la sociedad para responder cierto tipo de cosas? Exacto. Bien. En este caso, vamos a darle la palabra a María del Pilar Ventura. Sí, soy yo. Ya acabo de Ah, terminar. ok, pues Gracias. vamos bajando la manita entonces para no confundirnos. Nabil Castro. Sí, tengo dos preguntas. Una es si hay alguna forma de capacitarnos en telepsicología y inteligencia artificial. Y la otra es si hay, no sé, algún tipo de ley que regule el uso de la inteligencia artificial. Bueno, Me, creo que con la me, compañía ima- se va a me hacer un... imagino que esa pregunta va para Carlos o va para Andrea. ¿Para cuál de los dos, por favor? Para cualquiera de los dos. Ok. Si no estoy mal, creo que con Andrea se va a crear un proyecto de capacitación
unos módulos de capacitación Exacto. sobre este tema. Eso Y quería frente a- decirles. Nosotros en CIEN siempre hemos creado este programa de psicología a la vanguardia porque nos preocupa el que realmente estemos capacitados para lo que ya está, para el presente, ¿sí? Porque quiero que quede claro esto que Carlos y yo hemos dicho, y es que no estamos hablando del futuro de la psicología, el futuro de lo que, esto es lo que está pasando, ¿sí? Esto ya está aquí. Que hay cositas que todavía, como decía Carlos, se están desarrollando, o hay cositas que todavía no se han sacado al mercado estratégicamente, pero eso es lo que hay. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, mira, Nabil, que yo misma estaba preocupada y por eso fue que con Carlos hablé, porque yo veía en redes, estamos bombardeados, ¿no? De todas estas personas que suben, que esta IA es la mejor para hacer esto, esta IA es la mejor para lo otro, pero también es difícil como poder organizar esos conocimientos y uno decir, listo, entonces puedo usar esto de manera, ¿verdad? Todos estos cuestionamientos éticos y epistémicos de los que hemos estado hablando. Entonces, en respuesta a esto, siempre precisamente va a abrir en agosto, empezamos, bueno, la próxima semana, los martes, el curso de inteligencia artificial y los miércoles el curso de telepsicología. Sí, ay, gracias, Janet. Acá hay personas que ya han tomado la formación en telepsicología y prácticamente esta inteligencia artificial es como el segundo nivel, el completar esta parte, porque definitivamente hay que darle respuesta rápido a esto y como decía Carlos, saber pensar qué voy a hacer con tanto tiempo libre, porque el saber utilizar esto es mejorar en este momento lo que estamos haciendo en diagnóstico, en intervención, en nuestros informes, ¿sí? Y darnos la oportunidad de tener espacios personales a la vez que generar una reflexión, yo diría mucho mejor de nuestra práctica profesional, aunque con todos los debidos cuidados. Así que nada, invitarles a los que deseen a través de nuestras redes o les mandaremos también la información de los que se inscribieron, porque realmente es importante capacitarnos y capacitarnos ya, ¿sí? Tomar cursos prácticos, poco teoría, y esto es así, así, y tomemos las herramientas. Y con relación a lo de la ley, Navi, lo que ahorita Carlos, si quieres complementas, imagínate, si no tenemos una regulación de telepsicología, que lleva más de 10 años allí, de telemedicina, hay una oficina, y medio nos mezclan con lo de telepsicología con telemedicina, pero en República Dominicana no hay claridades. En Colombia hay un poquito más de claridades frente a la regulación de telepsicología y hay unas especificaciones ya técnicas en términos de los equipos, de que tiene que tener un software para historias clínicas, de que tiene que haber un antivirus para proteger los datos, bueno, un montón de cosas, contar con el espacio físico adecuado, un poco de condiciones que tienen que certificarse delante de las autoridades, pero en República Dominicana no hay reglamentación ni legislación al respecto, ni de telepsicología, ni de inteligencia artificial. No sé, Carlos, ¿ha salido algo a nivel internacional en esa parte? Tengo entendido, por ejemplo, que China tiene unas guías, ya son más que todo guías, se establecen algunos protocolos. La Unión Europea también tiene unas normas para saber cómo el tema de seguridad, transparencia y responsabilidad en el tema de las IAs. Estados Unidos también, aunque no es federal, o sea, no es completo en todo Estados Unidos, pero sí hay en los estados, algunas necesidades que se han planteado por problemáticas presentadas, entonces lo están haciendo así. Ahorita Canadá también habla de un tema de derechos humanos e inteligencia artificial, entonces eso se va ahí evaluando y yo creo que con muy poco tiempo se van a crear algunos esos congresos internacionales de la ONU o algo donde van a tener que dialogar y generar esas pautas para los demás países y que se aterricen en las normatividades de cada espacio. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí hacen otra pregunta por vía el chat que dice, a nivel de razonamiento abstracto, ¿cuál es el alcance de la IAS? Carlos.
Ok, el tema es que, a ver, el tema del razonamiento abstracto es una apreciación que muchas veces no está basada en la lógica, sino en la interpretación que se da en ella. Y la IA, yo creo que maneja algoritmos, maneja, o sea, la IA no tiene esa sensibilidad. Sin embargo, no sé, no sé, la verdad, tendríamos que hacer preguntas así de ese nivel, pero no sé hasta el momento. Yo creería que va a llegar hasta allá, creería que puede alcanzar un poco a ello, pero todavía no lo sé. Estamos todavía en pañales. Recuerden que estamos hasta ahorita 2023. Perfecto. Dice por aquí, bueno, estaba dirigida a mí, dice Celina, en República Dominicana es legal hacer consultas por Zoom. Bueno, como mismo decía Andrea Manjarresa al principio, todavía no hay una regulación donde pueda decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer por Zoom. Ahora bien, sí debemos de estar bajo lo que son los regimientos de cada país. En este caso, si usted está en la República Dominicana, bueno, pues tiene que ser psicólogo, tiene que haber estado en una universidad reconocida, tiene que estar inscrito en el colegio, tiene que tener su S4 de ley y por ahí entonces nos vamos a lo que sería la ética del profesional de la psicología. Ahora, una regulación per se para eso todavía no existe, menos aquí en la República Dominicana. Todavía no estamos a esos niveles. Así que, a ver, por aquí, ¿quién más tiene la manita levantada? Bueno, no veo más manita levantada, o sea que no hay más preguntas. En este caso, pues, Ahí, Sí, ahí yo- ok, Raquel ya, sí, bueno. tengo sí, A Raquel Polonia. Raquel, sí, buenas noches. Sí, buenas muy noches. interesante. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Excelente. Sí, la pregunta sería la siguiente. Si yo les preguntara a los exponentes cuáles serían los beneficios inmediatos que una persona que estudie esto sobre la telepsicología podría tener, porque yo entendía en la exposición de Carlos, sobre todo, cuando él hablaba de los pros y los contras, de los beneficios y de todas las cosas que uno podría, las informaciones y los avances a través de la tecnología, pero una cosa es que uno lo estudie y otra cosa es que uno tenga los medios, los recursos, los equipos, los software, los programas para uno tener acceso a esos beneficios y esas ventajas. Entonces, es como para tener una claridad acerca de qué tan rápido yo podría aplicar los conocimientos, las herramientas de yo tomar el curso en mi práctica. Mira, voy a empezar yo y después Carlos complementará. Cuando hablamos de la parte de telepsicología, te voy a hablar de mi experiencia. Llevo más o menos 10 años trabajando desde telepsicología, como psicóloga clínica, intervención individual y grupal, y bueno, como psicóloga comunitaria también. Y realmente la aplicación es inmediata y la ampliación, como te decía, del mercado, ¿sí? La posibilidad de llegar a pacientes en todo el territorio nacional y fuera de es súper importante, ¿sí? Fundamental. Además, el conocer, por ejemplo, las pruebas automatizadas o semiautomatizadas, que aunque no hicieras telepsicología, sino que siguieras en tu práctica normal, pero a la hora de evaluar no es lo mismo que tú te pongas a sumar, a mirar manual, un 16 FP, un MMPI, a que se haga con 2 clics y salió, ¿sí? Entonces tiene una aplicación inmediata. Cuando hablamos de la parte de inteligencia artificial, te digo, yo estoy introduciéndome en este mundo de inteligencia artificial, con lo que ya he ido aprendiendo, con orientaciones de Carlos Mario y de otra persona maravillosa, pionera muy en el área de los facilitadores y la educación, que es el doctor Orlando Castro de Colombia también. Entonces, yo he tenido, yo por ejemplo, voy a crear un programa y uno no necesita tener un software, es entrar y registrarse a la página, por ejemplo, de OpenAI para poder utilizar ChatGPT. Y BART ni siquiera, que es el de Google, ni siquiera te pide registro, ¿sí? Entras y listo. O sea, hay varias IA que son de uso libre.
y lo que necesitas es tener un computador con internet. Ya si vas a tener unos un poco más especializados, pues bueno, algunos ya tienen cobro, ya algunos necesitan un internet un poco más rápido, pero digamos que con lo que a mano tienes en casa, computadora o tablet y conexión a internet, puedes hacer uso de estas herramientas. Entonces, por ejemplo, yo hago mi informe yo, ¿sí? Pero entonces después me tomaba el tiempo de ponerme a revisar la redacción, si esto me quedó bien, me quedó mal. Ahora se lo pongo a ChatGPT y le digo, eres un experto en psicometría, este informe te lo pasan para mejorarle redacción y estilo. Pan, se lo pongo y me le arregla todo. Ortografía, tan redacción, listo. Ahorré mucho tiempo en mi vida. Lo mismo así con los artículos. O sea, hago mis cosas, pero me ayuda a mejorar, me ayuda a tener ideas. Para esta misma presentación. Yo tenía mi presentación hecha, pero yo cogí con Bar y le dije, eres un experto en el área de telepsicología y te están pidiendo hacer una presentación acerca de los retos para la República Dominicana, hazme una presentación en 10 diapositivas y me lo puso los tópicos y hubo cosas que yo complementé de lo que ya había presentado, ¿sí? Entonces, la aplicación es inmediata, que hay cosas que ya son un poquito más profundas, como las que mencionaba Mario, de la automatización del chat, claro, pero los beneficios son inmediatos y no necesitas tener un software súper avanzado, a excepción de ya cosas un poco más profundas. Carlos Mario, ¿quieres agregarle algo ahí a esa parte? No, creo que tu respuesta ha sido suficiente. Vale. Bien, bueno, pues de verdad que ha Muchas sido, gracias. sí, de verdad que ha sido muy interesante, muy importante poder tener este conversatorio. Les exhorto a todos los que están en la sala que se mantengan al tanto de todas las cosas que va a tener tanto CIEN como el CODOSI, y así ustedes puedan ir actualizándose y puedan ir introduciéndose muchísimo más y conociendo más sobre estos temas. Gracias, Carlos. Gracias, Andrea. De verdad, de corazón, muy, muy agradecido de que ustedes hayan podido sacar este tiempecito y compartir su conocimiento con nosotros, ya que nosotros desde aquí pues estamos siempre pendientes y atentos a todo lo que pueda ocurrir, que sea beneficio y fortalecimiento y desarrollo de todo lo que es el Colegio Dominicano de Psicólogos y sus miembros, y en este caso los colegas amigos de la psicología. Así que muchísimas gracias a ustedes. Le deseamos que tengan un feliz resto de la noche y pronto esperamos tener a Carlos por acá, por la República Dominicana, para que se aplatane un poquito también. Tener también a Andrea por acá para que podamos compartir y que ustedes puedan ya tener una actividad juntos aquí de manera presencial, junto con todo lo que serían los colegas dominicanos. Un abrazo, cuídense mucho, mi gente, y nos vemos entonces en la próxima. Feliz resto de la noche para todos. Celine, Sí. tenemos por aquí a Abril, la presidenta actual del Perfecto, CODOPSI, está por aquí. que Perfecto. desea brindarle unas palabritas de agradecimiento a nuestros invitados internacionales, aunque Andrea también es de nosotras, pero en este momento está en Colombia. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a darle la palabra a la presidenta, la licenciada Abril Arias, para que entonces pueda expresar su agradecimiento. Bienvenida. Buenas noches, distinguidos Carlos Torres, querida Andrea Majarés, Celinés Madera, secretaria general del CODOPSI, Perla, quien amablemente pues nos ha colaborado desde la plataforma de ASODOPSI, y buenas noches a todos nuestros queridos y amados colegas. Quiero comenzar con esta frase que es de común conocimiento nuestro y es de Carl Gustav Jung. Conoce todas las teorías, maneja todas las herramientas, pero a la hora de tratar a un ser humano, sea simplemente otro ser humano, sea un alma humana. Si bien es cierto, la
tecnología, la inteligencia artificial llegó para quedarse y es una realidad del aquí y el ahora, y que tal como han expresado los ponentes de manera extraordinaria, hasta los mismos creadores de la inteligencia artificial están preocupados por el desarrollo de la misma. Recuerdo que cuando estudiaba gestión de recursos humanos, uno de nuestros maestros muy abanderado en el tema de la tecnología, nos ponía siempre a estudiar los estudios que salían de México. Los mexicanos son muy aplicados en el tema de la tecnología y siempre leía en las conclusiones lo siguiente: aun cuando la tecnología y la inteligencia artificial llegue a su punto culmen, jamás podrá sustituir la emoción del hombre. Es decir, que si bien es cierto, vamos a tener tecnología para mucho, esto no se va a terminar porque ya no hay manera de pararla. Nosotros como profesionales de la psicología tenemos asegurado, ¿verdad?, nuestro trabajo, porque hay unas características, hay unas habilidades nuestras que son muy propias del ser humano y ninguna inteligencia artificial puede suplantar o sustituir. Nosotros lo que debemos de aprender es justamente a convivir con ella, como han dicho los expertos, aprender a utilizarla, sacar de ella pues lo mejor, pero sin dejar de tener un carácter ético ante ella y con nosotros y con los pacientes, y jamás pensar que ella lo puede hacer todo. Nosotros comenzamos justamente a entender lo que era la telepsicología, en verdad, en el tiempo del COVID, cuando hicimos esa jornada tan amplia. Andrea pues lo sabe, que también participó mucho con nosotros. Ahí comenzamos los dominicanos a saber lo que era la telepsicología y usar un poquito la inteligencia artificial. Aquí en la República Dominicana, la Pucamaima tiene algunos avances con respecto a la inteligencia artificial, pero no se da a conocer como debería, ¿verdad?, estarse en el momento ya conocido por los profesionales de la psicología. Aspiramos que en los próximos meses pues tengamos más conocimiento de la misma. Aspiramos a que tanto Carlos como Andrea podamos hacer un trabajo conjunto y poder nosotros ampliar nuestros horizontes y conocimientos al respecto del uso de la misma, ir, como decía Andrea, más allá de la teoría, irnos a la aplicación. Pero quiero resaltar, mis queridos colegas, que aun cuando nosotros podamos tener todo el conocimiento, todo el dominio, jamás podemos pensar que le vamos a dejar a ella todo. Y sobre todo, trabajar mucho el tema de la ética. En los últimos días que el CODOPSI ha estado muy laborioso con el tema de las certificaciones docentes para docentes, nos damos cuenta de la importancia de la ética profesional, de la importancia de que el profesional utilice la tecnología, utilice la inteligencia artificial, pero más que todo, que sea un ser humano ético, que sea un profesional ético, porque si le dejamos todo a la tecnología, este proceso de salud mental que decía Carlos, lo vamos a abandonar hacia la inteligencia artificial. Y entonces nosotros estaremos al servicio de la inteligencia artificial, no ella al servicio nuestro. Así que muchísimas gracias nueva vez, Carlos, Andrea, Celinés, Perlas, y buenas noches a cada uno de ustedes. Seguimos creciendo, seguimos conociendo, y recuerden que el CODOPSI está siempre en la vanguardia para poder ofrecerle a ustedes informaciones que puedan dar traste, que puedan dar lugar a un profesional con mayores competencias, tanto duras, sin olvidar las competencias blandas. Buenas noches.